Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo no vive el que adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que Él sufrió para salvarnos. Amén. Gracias, Señor, por esas heridas con las cuales tú nos salvaste. Gracias por morir en la cruz, pero resucitar victorioso para darnos también la victoria. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Hoy sí, hermano, los volúmenes ahí en Facebook, vuélvalo a dejar como estaban. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Hemos estado compartiendo una serie titulada Las preguntas más importantes de la Biblia. Y hoy vamos a responder otra pregunta muy importante. Pero sabe, hermano, esta pregunta la hizo un político. La hizo un gobernante. Que los gobernantes pues son políticos. Y no es que la palabra política sea mala, no. Pero hoy la palabra político o política ha tomado un giro bastante negativo por la mala conducta de los políticos. Y es que en la naturaleza los políticos en su mayoría buscan el bien propio. Y en eso de buscar el bien propio se olvidan del bien común de los gobernados. Muy bien, Mateo capítulo 27, verso 22. Dice, Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. La pregunta de hoy va muy directa a nuestras conciencias acerca de la persona más importante de la existencia, la persona más importante de la iglesia, junto a toda la divinidad. Sabemos que esa persona es Jesucristo. Jesucristo. Muy bien, quiero que veamos quiero que nos vayamos ahí en el capítulo 27 y lo vamos a ver desde un poquito antes. El capítulo 27. Antes del versículo que estuvimos leyendo. Muy bien. Vamos a leerlo desde el versículo. Perdón, hermanos, perdón. Que me había perdido aquí la hoja. Vamos a leerlo desde el versículo 15. Dice esta escritura: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenía entonces un preso famoso, pónganle atención a eso, famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ellos son los sacerdotes, los ancianos de Israel, y el pueblo, la multitud ahí reunida contra Jesús. Y Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y entrando él, sentado en el tribunal,
Su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud y que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pues ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato pues que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. ¿Sabe que esa última expresión, su sangre, la sangre de Jesús, la culpa de Jesús, en este sentido es la culpa de la muerte de Jesús? Le está diciendo: no sea sobre ti, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabe? Eso fue una automaldición. 37 años después, la sangre de muchos israelitas, de la mayoría de la población de Jerusalén, corría por las calles como agua. Porque los romanos, con un ejército enorme, como de unos 600,000 soldados, atacaron la ciudad, derribaron sus muros, derribaron el templo, se robaron todo el oro que había en el templo, todo lo que había allí valioso fue llevado a Roma. Pero lo más terrible fue que asesinaron a filo de espada hombres, mujeres y niños. Y fue tan cruel que las mujeres embarazadas abrieron sus vientres para sacar los niños y estrellarlos contra las paredes. Ese fue el resultado de esas palabras: su sangre, la culpa, sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sea su sangre. No en el buen sentido de la palabra, sino como una maldición que ellos mismos profirieron. Muy bien, tomando en cuenta esta pregunta que hizo este gobernador romano, que tenían en ese tiempo bajo su dominio a Israel y estaban en Jerusalén, este hombre, Pilato, no fuera famoso, sino porque crucificó, porque ordenó la crucifixión del Señor. De lo contrario, este hombre hubiera pasado desapercibido en la historia. Dijo estas palabras: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿No cree usted también que esa pregunta es también para nosotros importante? Para la gente de nuestro tiempo. Puede preguntar conmigo: ¿qué pues haré? Vamos, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Vamos, dígalo con fuerza. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Muy bien. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Yéndonos un poco más allá de la respuesta que dijeron
los allí presentes, que era una gran multitud, y dijeron: sea crucificado. Quiero irme un poco más allá, relacionando las acciones de todos los demás con esta gran pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Los religiosos, esta pregunta en los religiosos, los falsos religiosos, quiero aclarar, los falsos religiosos, ¿qué hicieron con Jesús llamado el Cristo? Lo odiaron y por envidia pidieron su crucifixión. Pilato lo dijo ahí. Él supo, él se dio cuenta que por envidia lo entregaban. ¿Por qué por envidia? Porque Jesús tenía más seguidores que todos ellos. La gente creía más las enseñanzas de Jesús que las enseñanzas de ellos. Entonces lo odiaron y por envidia pidieron la crucifixión. Ya desde aquel tiempo habían falsos religiosos. Habían dos religiones fuertes: la de los fariseos y la de los saduceos. Dos religiones fuertes. Hoy hay miles de religiones. Miles de religiones. Pero hay verdaderos religiosos y hay falsos religiosos. Los falsos religiosos están en falsas religiones, pero también dentro de lo que se cree verdaderas religiones también hay falsos religiosos. ¿Por qué decimos falsos religiosos? Porque la palabra religión en sí misma no es mala. La palabra religioso o religiosa en sí mismo no es mala. Cuando usted le digan: usted es un religioso, dígale: gloria a Dios, a toda honra. Y de los buenos, dígale, de los verdaderos, de los religiosos de la Biblia, dígale usted. Porque la palabra religioso significa consagrado, devoto, apartado, alguien fiel. Eso significa la palabra religioso. Pero estos falsos religiosos, llenos de odio y de envidia, no podían ser verdaderos religiosos. Ahora, dejando a los falsos religiosos, el pueblo en sí, en general, el pueblo, bueno, influenciado por las mentiras de los líderes religiosos, piden liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Se fija usted que muchas veces, por eso es que, si bien es cierto que la democracia es un buen sistema, no es el mejor. El mejor es la teocracia. Pero la teocracia verdaderamente será solo en el milenio. Pero por ahorita el mejor sistema de gobierno que hay, bien realizado y sin malicia, sería la democracia. Pero en este caso la democracia no funcionó. Cuando piden una votación, los corruptos religiosos convencen a la ingenua multitud de pedir a Barrabás, un delincuente, un famoso delincuente. No se sabe cuántos delitos tenía. Había asesinado personas. Por eso estaba condenado a la muerte. Pero en la fiesta de la Pascua, todos los años, era costumbre soltar un preso. Era parte de la tradición y el gobernador complacía entregando un preso, soltando un preso, el que el pueblo quisiera. Así que esta fue la oportunidad que Pilato consideró oportuna para liberar a Jesús. Él creyó que el pueblo pediría a Jesús y no a Barrabás. Así que pone a Barrabás, el peor de los delincuentes, y pone a Jesús, el mejor de los hombres. ¿Y a quién eligió el pueblo? Eligió a Barrabás. ¿Sabía usted que parte de las artimañas de los políticos es manipular la mente de los electores? ¿Cómo los manipulan? Bueno, los manipulan a través, hoy a través de los medios, a través de mentiras, a través de acusaciones unos con otros,
a través de bonos también, ¿verdad? A través de dar regalías a la gente, lo que se llama hoy comúnmente como populismo. Todos los políticos hacen eso. Y se manipula la elección. Ya las personas ya no eligen porque han estudiado el perfil del individuo, porque conocen las ideas del partido político y saben que son convenientes, saben que son buenas, o no eligen aquel partido político porque saben que sus ideologías son malas. La gente no se va por eso, sino que muchas veces se van por quien les da para el cemento, por quien les da para las láminas de zinc, ¿verdad? Por quien les da un bonito. Ojalá, hermano, que ninguno de nosotros aquí nos vayamos por esa línea. Ni antes, ni hoy, ni después. Porque quiero que usted sepa que si a usted le regalan una bolsa de cemento, le regalan una lámina de zinc, ese no es dinero de la bolsa de los políticos, es del mismo dinero de los impuestos que nosotros pagamos. A veces nosotros creemos que los políticos nos hacen un favor cuando abastecen los hospitales, cuando hacen un buen trabajo o cuando dan algo y pensamos que los políticos nos hicieron un favor. No, los políticos nunca nos hacen un favor a nosotros. Nosotros les hemos hecho el favor a ellos de confiarles el puesto para que allí ganen dinero. Nosotros les hemos hecho el favor a ellos no a nosotros, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay un claro ejemplo. Manipularon a la multitud y los convencieron de elegir a Barrabás y no a Jesús. Mire qué peligroso es. No pensaba hablar de esto de elegir, pero es que esto es parte de lo que se da también ahora. No elijamos a alguien solo porque nos dicen o por lo que oímos, sino porque nosotros estudiamos a la persona, estudiamos al partido, estudiamos sus ideales y por ahí decidimos si votamos o no votamos, ¿verdad? Así que eligieron a Barrabás. Curiosamente, el nombre Barrabás significa, fíjese que no tiene mal significado el nombre Barrabás. Si usted quiere, póngaselo a un niño cuando tenga un niño, los que no han tenido. Barrabás. Y usted le va a decir: ¡hey, Barrabás, vení para acá! Barrabás significa hijo del Padre. Mire qué interesante. Hijo del Padre. Eso significa Barrabás. Algunos dicen en la tradición, incluso hay una película de Barrabás, que se cree que Barrabás después reconoció a Jesús como su Salvador y que fue un seguidor de Jesús. Eso dicen historias extra bíblicas, que Barrabás siguió a Jesús en el nombre del Señor, que así haya sido, ¿verdad? Que haya seguido a Cristo. Muy bien, así que, pero en ese momento Barrabás recibe su libertad y se hace también indiferente. Así que los falsos religiosos lo odian y lo crucifican. ¿Qué hicieron con él? Lo odiaron, lo crucificaron. ¿Qué hizo el pueblo? También pidió su crucifixión. Ahora, ¿qué hizo Barrabás con Jesús llamado el Cristo? Recibió el beneficio y se hizo el indiferente. Igual hay gente ahora que recibe el beneficio de Dios y se hacen los indiferentes. Sí, reciben beneficios. Reciben algo que le pidieron a Dios. Puede hacer milagro o no milagro, pero se lo pidió a Dios. Amén. De pronto salió embarazada y le pide a Dios salir bien en el embarazo. Bueno, eso no, ya es todo embarazo, podemos considerarlo un milagro, porque la vida en sí todo es un milagro. Pero Dios le concedió. Pero una vez que Dios concedió, las personas se olvidan, se vuelven indiferentes, como que Dios no hizo nada por ellos.
Pilato, hablemos de Pilato. Pilato dijo, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hizo Pilato? ¿Qué hizo Pilato al final? Porque él dice, ¿qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hizo él? La multitud pidió crucificarlo. Los religiosos pidieron crucificarlo. Pero él, ¿qué hizo? Bueno, mire, Pilato, no queriendo quedar mal políticamente con el César, que era el emperador, el grande de ese tiempo políticamente hablando, no queriendo quedar mal con el emperador de Roma, con César, ni queriendo quedar mal con los líderes religiosos, cedió ante las presiones de la multitud y terminó azotando a Jesús y crucificándolo. Él dio la orden para que lo azotaran y lo crucificaran. Pero es que los azotes no eran algo sencillo. El verdugo tenía un látigo de 3. Eran 3 látigos en uno. Se cree que entre látigo había plomo. Había plomo. Como las pelotitas de plomo que tienen las atarrayas, ¿verdad? Y que al final tenían o un diente de tiburón, o un diente de león, o uña de león al final. Y cuando el verdugo tiraba el azote, los 3 látigos caían en la espalda de la persona, se clavaban los dientes, y cuando él jalaba de regreso, se traía la carne. Era algo terrible, era arrancar la piel con la carne de la persona. Y le daban 13 azotes, pero multiplicado por 3 látigos eran 39. Y eso era terrible, era lo más doloroso, era horrible. Bueno, Pilato ordena que lo azoten, pero también que lo crucifiquen. La crucifixión siempre era para los delitos más graves: asesinato, traición al imperio, o sea, una rebelión contra el imperio. Pero Jesús fue crucificado sabiendo los líderes religiosos y sabiendo los gobernadores, todos ellos, que Jesús era inocente. Y por intereses políticos, Pilato decide que sí, de todas maneras, hay que crucificarlo. Aún sabiendo él que Jesús era inocente. Mire cómo son muchas veces las autoridades humanas, los jueces, que llegan, son tan atrevidos que no les importa en alguna ocasión condenar al condenar al inocente y dejar libre al culpable. Y eso se ha dado en nuestro país con muchas personas y en todas partes del mundo, tristemente. Los soldados romanos, ¿qué hicieron ellos? Si usted ve la historia, dice que se burlaban, lo escupían, le quitaron sus ropas, lo dejaron en calzoncillo, lo desnudaron por completo y se burlaban, lo humillaron. Eso lo hicieron los soldados. Así que los soldados podrían decir, ¿y qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Nos burlaremos de él, lo vamos a humillar, lo vamos a escupir, le vamos a pegar en la cabeza con un palo, lo vamos a vendar, le vamos a preguntar que quién lo golpeó. Todo eso hacían los soldados. ¿Y qué de los espectadores? Porque ahí había gente viendo, gente que miraba lo que ahí estaba pasando. Ellos también podían preguntar, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Porque ¿qué hicieron ellos?
Bueno, ellos fueron silenciosos. Solo vieron, disfrutando el espectáculo. Fueron ingratos, fueron indiferentes ante la injusticia. Una de las cosas más que nos reta a nosotros, hermanos, es eso. Si vemos que a algo, una injusticia se está dando, nosotros muchas veces callamos y decimos, no me meto a problemas, pues cada quien pues vive su vida. Pero no es correcto. No es correcto. Si usted escucha, por ejemplo, que allí cerca de su casa están torturando a alguien, usted no puede hacérsele indiferente. No tiene que andar diciendo, pero usted debe llamar a la policía. No decir su nombre, pero decir aquí en el barrio tal, están torturando a una persona. Vengan a ver. Porque no podemos ser indiferentes ante las injusticias. Si nosotros podemos hacer algo contra una injusticia en el nombre del Señor, hermano, tenemos que hacerlo. No podemos ser indiferentes. Esos fueron los de afuera. Los de afuera, los falsos religiosos lo odiaron. El pueblo pidió crucificarlo. A Barrabás no le importó. Pilato solo se lavó las manos. Como quien dice, yo no tengo culpa. ¿Cómo que no tiene culpa? Él dio la orden. No tengo culpa, se lavó las manos. Aun cuando su mujer vino y le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. O sea, no te metas en problemas con ese justo. No lo vayas a condenar a ese justo. He tenido sueños. He sufrido con sueños. La Biblia no dice qué tipo de sueños tuvo esta mujer, pero me puedo imaginar yo que eran sueños terroríficos que ella tenía con relación a lo que Jesús sufriría. Yo creo que ella soñaba y miraba a Jesús sufriendo. Ella miraba el dolor y no podía dormir. En las noches ella tenía lo que nosotros le llamamos pesadillas. Pero ella fue y le dijo a su esposo, a Pilato, el gobernador, no le haga daño a ese justo. Tampoco importó. Por lo menos ella trató de hacer algo. Los de afuera, los soldados, lo escarnecieron. Los espectadores no hicieron nada. Ahora hablemos de los cercanos. Esos son los de afuera. No nos debería de extrañar cuando los de afuera, los que no son cristianos, hablan mal de Dios, cuando hablan mal de la iglesia, hablan mal de la Biblia, hablan mal de todo lo que tiene que ver con Dios. No nos debería de extrañar. Así son ellos. Ellos son como lobos. Pero ¿qué de los más cercanos? ¿Quiénes eran los cercanos? Empezando por José y María. José y María. ¿Qué haremos de Jesús llamado el Cristo? José y María, ¿qué hicieron? Lo criaron, le sirvieron con todo lo que tenían. Sabemos, hermano, que ellos no eran una familia rica, no eran una familia adinerada, pero con lo que pudieron, ellos sirvieron al Señor desde que fue engendrado. Desde que fue engendrado lo sirvieron. ¿Qué podemos decir de sus discípulos? Los discípulos, ¿qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Sí, en aquel momento sufrían, pero abrumados por el miedo lo dejaron solo. Lea la historia. Los más cercanos lo dejaron solo, porque pudo más el miedo, excepto Juan. Excepto Juan. Pedro se acercó, pero las emociones lo traicionaron y lo negó. Pero por lo menos lo intentó, hermano. Por lo menos lo intentó. Hay algo, bueno, a veces todo le caemos a Pedro, ¿verdad? Negó Pedro, negaste al Señor, Pedro, negaste al Señor. Sí, y los otros ni siquiera se acercaron.
Pedro por lo menos llegó por allí a escondida. Y cuando lo acorralaron, por el miedo, lo negó. Pero por lo menos lo intentó. Los demás se fueron y aparecieron hasta después, hermano. Hasta que ya todo estaba tranquilo, aparecieron. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas tremendas y que nos pueden hacer traicionar nuestra fe es el miedo. El miedo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha padecido alguna vez, ha dejado al Señor por miedo. Espero que no. Pero ya han habido hermanos que en algún momento, tal vez porque le robaron una cartera a alguien por ahí. Ay, dicen que en el barrio Santa Rosita le robaron una cartera a una persona. Ay, no, ya no voy a la iglesia porque ahí le robaron una cartera a alguien. Se la pueden robar en cualquier lado, en todos lados. Puede aparecer un ladrón, un carterista, un asaltante. Puede aparecer en cualquier lado. Nosotros debemos vivir por fe. Amén. Y pedir al Señor protección todos los días, pero no debemos dejarnos controlar por el miedo. Muy bien. José de Arimatea, y vamos a leer un poquito aquí. Quiero que vayamos a Juan 19:38 en adelante. Juan, ¿qué se me haría aquí el de la computadora? Se me fue el de la computadora. Vaya, búsquemelo, hijo. Es mi hijo. Se me fue. Dígale que ahí está su puesto de batalla, dígale. Pero búsquenlo ahí en su Biblia, hermano. ¿Por qué voy a leer esto acerca de José, de Arimatea y de Nicodemo? Bueno, porque estos hombres eran muy poco conocidos. Muy poco hemos oído de ellos. La Biblia muy poco habla de ellos. José de Arimatea. Vamos a ver, Juan 19:38. Dice: después de todo esto, o sea, después de que crucificaron al Señor, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, no de los 12, sino de los 500 que el Señor tenía, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, en el capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Imagínense eso. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Qué podemos decir aquí? Si José de Arimatea se hace la pregunta, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Bueno, perder el miedo. Pidió el cuerpo de Jesús, usó sus influencias para pedir el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un hombre rico, era un hombre que tenía dinero, y tener dinero es una ventaja que no tiene el pobre. El dinero abre puertas, es innegable. Una persona rica
es más escuchada que un pobre, y más entre los políticos. José de Arimatea era un hombre, era reconocido porque era un hombre rico. Y él tenía acceso al palacio de Pilato. Entonces, llegado el momento que Jesús es crucificado y después bajado muerto de la cruz, él no puede quedarse de brazos cruzados y dice: es mi Señor el que está allí, mi Señor. ¿Qué van a hacer con su cuerpo? Su cuerpo no lo pueden ir a tirar a una fosa común, como que fuera nada. No lo pueden ir a tirar. Yo voy a ir y voy a pedir el cuerpo. Y habló con Nicodemo. Nicodemo, que era un anciano de Israel, un maestro. Y fueron juntos a Pilato y le dijeron: danos el cuerpo de Jesús, que nosotros lo queremos sepultar. Y se cree que ese sepulcro en el jardín era de José de Arimatea. Allí era algo lujoso. Era un jardín especial y el sepulcro nuevo, seguramente para José de Arimatea. Cuando él muriera ya tenía su sepulcro. Pero ¿sabe qué? Lo cedió para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se involucró, se identificó, hizo lo que estaba en sus manos hacer. Hermanos, cuando somos discípulos del Señor, algo tenemos que hacer a favor del Señor. Amén. Amén o no amén. Amén. Algo hay que hacer, hermano. Si usted es discípulo del Señor, haga algo. Y si no es discípulo del Señor, pues no haga nada. Si no es discípulo, pues ¿qué se le puede pedir al que no es discípulo? Pero si usted es un discípulo del Señor, tiene que hacer algo. Y usted tiene que preguntarse: ¿qué haré yo de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hago yo con él? Nicodemo, ¿qué puedo hacer yo por mi Señor? Por su cuerpo. Dijo: no, yo tengo 100 libras de perfumes, 100 libras de lociones. Tengo yo allá un saco de aloes, de sustancias olorosas, fragancias, 100 libras. Y dijo: yo la doy para el cuerpo de mi Señor. Es que entre los judíos acostumbraban eso, hermano. Le llenaban de loción. Imagínense a nosotros ahora, hermano, es para que no hiede el cuerpo, o por lo menos el olor pueda sobre el mal olor. Por supuesto que el cuerpo del Señor no se descompuso. El cuerpo del Señor no sufrió corrupción, dice la Biblia. Pero Nicodemo ofrendó sus fragancias. Eso era carísimo. Era un montón de dinero. Y él dijo: es lo que yo puedo hacer. Y lo haré por mi Señor. Y lo hizo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Judas? Uno de los cercanos lo traicionó por dinero. Judas traicionó al Señor por dinero. ¿Sabía usted que hoy, en medio de que hay tanta religión, sabía que hay religiones que sueltan dinero? Sí. Hay religiones que ayudan porque tienen las posibilidades para hacerlo. Tienen dinero. Hay religiones que dan becas. Sí. Aquí hay una religión. Los mormones, por ejemplo, están queriendo establecerse aquí en San Marcos. Ellos tienen dinero. Mucho dinero. De hecho, en Estados Unidos hay una ciudad que se llama hay un estado que es de ellos, el estado de Utah. Y hay una ciudad que solo es de mormones. Grandes edificios, grandes negocios. Y ellos pagan diezmos.
Si hay una religión de las más ricas en el mundo, son los mormones. Ellos ayudan a estudiantes, ellos dan becas. Sí. ¿Pero qué? ¿Usted se haría de una religión de esas por algo que le den? Seríamos Judas. Estaríamos traicionando los principios de la fe por un interés. Pero hay gente que lo hace. No dice, pues mire, que la verdad que yo iría a su iglesia, pero en su iglesia no dan nada, ¿verdad? No, pero es que allá sí me ayudan. Entonces, mire, yo pues como por gratitud, pues, yo no les puedo decir que no y ahí voy. Eso es tener el espíritu de Judas. A Judas le ofrecieron dinerito y se fue por el dinerito. No, que en aquella iglesia dan cena todos los domingos. Allá dan cenas todos los domingos. Yo para allá me voy porque allá dan cena. O allá dan almuerzos. A una iglesia no se va porque usted le den cena o porque le den almuerzo. O porque le paguen becas. No. Uno va para ser edificado en la fe. Para honrar a Dios. Usted no va porque le den. Amén. Pero hay muchas religiones en el mundo que hacen muchos favores y hacen muchos bienes a la gente. Pero eso no significa que viene de Dios. Porque el diablo también se viste como ángel de luz. ¿Se acuerda cuando el rey de Sodoma le ofreció los tesoros a Abraham? ¿Sabe qué le dijo a Abraham? No. Ni lo más mínimo agarraré de ti, le dijo. Porque no quiero que se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Y no le quiso agarrar. No quiso. Cuando el general del ejército sirio buscó un milagro de Dios con el profeta Eliseo, le ofreció ropas nuevas y le ofreció dinero. ¿Y sabe qué le dijo el profeta Eliseo? No, nada de ti puedo agarrar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no podemos mezclar la fe con los intereses personales, particulares de la ambición y de la carne. Bueno, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Dijo Judas, lo vendo porque lo vendo. Que me den algo por él. De todas maneras, ya estuve 3 años y medio a la par de él, pues algo le voy a sacar. En el caso, pues de Nicodemo, vemos su ofrenda, José de Arimatea, vemos su entrega. Ahora, para terminar, y nosotros, hoy, nosotros, la pregunta a nosotros, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré? Bueno, empezando porque somos su creación, aunque caída por el pecado, pero somos su creación. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Aceptar su rescate. Amén. Recibirlo como Dios. Aceptar su salvación. Recibir su sacrificio. Ya siendo cristianos, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré siendo cristianos? ¿Lo exaltaremos? ¿Lo serviremos? ¿Lo honraremos con todo nuestro ser? ¿Adoraremos a todo pulmón en esta iglesia? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Cantaré con toda pasión para Él? ¿Le serviré? ¿Lo voy a honrar con mi vida?
¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Mire, el Padre se entristeció cuando Jesús fue crucificado. La tierra tembló. Póngame atención a esto que estoy diciendo. Cuando Jesús llamado el Cristo murió, el Padre se entristeció. La tierra tembló. El manto del templo se rompió. El cielo se oscureció. Los sepulcros de muchos santos fueron abiertos y resucitaron. Hasta la tierra tembló. El cielo se oscureció. ¿Y yo qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer yo? Si hasta la tierra tembló, hasta el cielo se oscureció. ¿Y yo qué voy a hacer? Nada. No es posible. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Seremos como los falsos religiosos que les importó más la religión personal? No, Dios nos libre de eso, hermano. Porque hoy cuando usted habla de Dios con mucha gente le interesa más la religión, ya sea torcida, bien retorcida, no importa, pero esa es la religión de mi papá, es la religión de mi mamá. No les importa la palabra de Dios, no les importa a Dios, no les importa a Cristo, no, la religión, aunque sus prácticas sean anti-Dios, antibíblicas. ¿Qué? ¿Seremos como un hombre que andaba con Pablo llamado Demas, que abandonó a Dios, abandonó el evangelio amando el mundo? Eso hizo Demas. Abandonó y se fue al mundo. No, ya me aburrí del evangelio. El mundo es más bonito. Y se fue. ¿Seremos indiferentes como la mayoría de los que miraban ahí el sufrimiento, pero no les importaba? ¿Lo negaremos como Pedro? ¿Seremos miedosos como la mayoría de los discípulos? ¿Seremos desagradecidos como Barrabás? ¿Cómo seremos? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Nos lavaremos las manos como Pilato, echándole la culpa a otros? Porque eso fue lo que hizo Pilato, echar la culpa a otro. Eso es común muchas veces entre las personas, culpan a otro. No, es que yo no soy cristiano por esta persona. No, que yo ya no voy a la iglesia por fulano, que no voy a la iglesia por el líder, que ya no voy a la iglesia por el pastor, que no voy a la iglesia por esta hermana. Eso es lavarse las manos. Pilato se lavó las manos. ¿Seremos como Pilato, lavándonos las manos, echándole la culpa a otro? ¿Seguiremos la corriente de las mayorías que lo siguen escarneciendo y crucificando? Sí. Hay mayorías, gran cantidad de gente que siguen burlándose y escarneciendo a Jesús en las redes sociales, en YouTube. Y va a encontrar muchas personas que escarnecen y se burlan de Jesús. Yo creo que este es el mes que le llaman el orgullo de aquellos, ¿verdad? El orgullo de aquellos. ¿Sabe, hermano? En México, en una gran celebración y un gran desfile que hicieron, sacaron una cruz y a uno de esos disfrazado de Jesús, con una corona de espinas, con una túnica blanca, y se hacía pasar por Jesús, pero un Jesús de aquellos, burlándose de él en la cruz. Lo que hicieron en los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdan los Juegos Olímpicos, verdad? Famosos los últimos Juegos Olímpicos, porque hicieron toda una parodia de la muerte, crucifixión de Jesús, de la última cena, solo con gente del orgullo. Gente de aquel orgullo. Porque hoy ya no les da pena, les da orgullo. Antes, hace 30 años era que les daba pena. Hoy les da orgullo. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Los gobiernos apoyan eso. Yo no estoy a favor de eso, hermano. Que los gobiernos, bueno, como cristianos estamos en contra de eso, totalmente. Pero ¿por qué un gobierno tiene que apoyar las preferencias personales? Así como ningún gobierno debe
imponer religión y meterse con cosas religiosas. El gobierno no debe imponer religión. No debe apoyar preferencias religiosas. Así tampoco no puede apoyar preferencias personales. Ningún gobierno. Me alegra que el gobierno de Bukele, hermano, viendo las noticias, retiró todos los apoyos que habían para esa agenda. Y ya habían libros para las escuelas allá en El Salvador. Y Bukele, hermano, ordenó la retirada de todo eso y cancelar todo apoyo que había a esos grupos. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno tiene que hacer eso? Así como no tiene que meterse con las preferencias religiosas, ni apoyar, ni ir en contra, pues tampoco debe meterse con eso, si son preferencias personales. No, que los derechos de estos, si los derechos son iguales para todos, los mismos derechos que tengo yo, los tiene uno de ellos. Los mismos derechos que tiene usted, tiene uno de ellos. No pueden haber derechos especiales para un grupo. La ley es igual para todos. Tiene que ser igual para todos. ¿Sí o no? Ahí ya imaginen los evangélicos, una ley especial para los evangélicos. No. Entonces dicen los católicos, nosotros queremos una ley especial para los católicos. Y salen los testigos de Jehová, nosotros queremos una ley especial para los testigos de Jehová. Así son aquellos. No queremos una ley especial para nosotros. Entonces van a salir también las prostitutas y van a decir, pues también nosotros queremos una ley especial. Y luego van a salir los borrachos y van a decir, pues también nosotros queremos una ley especial. La ley, los derechos deben ser iguales para todos. Amén. Nosotros, hermanos, nos vamos a dejar llevar por las corrientes de la mayoría. No, ¿verdad? Porque hay cristianos, hermanos, que son, hermanos, tan flojos, que las redes sociales los convencen. Con argumentillos, con ideas baratas, los convencen de ponerse en contra del evangelio, en contra de la iglesia. Hermanos, seremos humildes y perseveraremos como José y María. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Vamos a ser humildes y vamos a perseverar. Nos mantendremos cerca de la cruz como María y las mujeres y Juan ahí cerca de la cruz. Usaremos nuestra influencia como José de Arimatea. Pondremos a disposición nuestras valiosas pertenencias para servirle, como lo hizo Nicodemo. Aquí está mi carro, tiene que decir usted. Cuando se necesite para algo, aquí está mi carro. Cuando lo necesiten, aquí está mi vehículo. Poner a disposición del Señor lo que tenemos. Esperaremos con fe y paciencia. Y estoy terminando con esto. Con fe y paciencia la resurrección. Y mientras tanto Él viene, mientras tanto viene la resurrección, le serviremos, le adoraremos, le honraremos, lo amaremos a Él, amaremos a la iglesia que es su cuerpo. Sí, porque para alguna gente dice, no, yo amo a Dios, pero no ama a la iglesia. Estoy terminando, hermano. Aman a Dios, pero tienen desprecio por la iglesia. Pero mire que dice Juan 5.1 y aquí termino. Primera Juan 5.1 y este es el último texto y lo leo. Y mire, este texto es de la Biblia de Jerusalén de 1976. Esta es una de las Biblias católicas. Pero me gustó cómo lo tiene escrito la Biblia de Jerusalén, esa Biblia católica de 1976. En la Reina Valera dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Esta versión dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser ama también al que ha nacido de él. ¿Qué es lo que está diciendo?
que si yo amo a Dios, amo a Cristo, que fue engendrado en el vientre de María, pero también amo a mis hermanos que fueron engendrados en la fe de Cristo, porque nosotros también fuimos engendrados para Dios por la fe en Cristo. Somos hijos y todo hijo es engendrado. Usted no puede decir que ama a Dios y no ama a la iglesia. Es lo que encontramos en Facebook. En Facebook más. En Facebook más. No necesitas una iglesia para tener a Dios. No necesitas una iglesia. Y empieza a decir esto y esto y esto y otro. Seguramente tienen otra Biblia. Será la satánica. Pero la Biblia de Dios habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia la compró con su sangre y es su cuerpo. Y el que ama a Cristo ama a la iglesia, no la desprecie. Póngase de pie y oramos. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos, que ya tenemos una respuesta a esta pregunta. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Diga usted qué va a hacer con Jesús llamado el Cristo. Vamos, responda ante Dios. Responda ante Dios. ¿Qué va a hacer usted con Jesús llamado el Cristo? Algunos le dirán: Señor, ya te recibí en mi corazón. Algunos le dirán, le estarán diciendo: Señor, quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero honrarte, quiero servirte. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Le voy a servir, voy a dedicar de mi tiempo, voy a consagrarme más, estudiaré más su palabra, estaré dispuesto cada momento, en cada situación. Estaré a la expectativa, estaré dispuesto a lo que me llamen. Podré decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Hable con el Señor. Dígale: yo quiero hacer esto para ti. Yo quiero hacer de ti en mi vida esto. Quiero honrarte, quiero servirte. Hable con el Señor, conságrese más a Él. No lo veamos con indiferencia, veámoslo como alguien muy especial. Veámoslo tan especial como lo vio José y María. Veámoslo tan especial como lo vio José de Arimatea y Nicodemo. Veámoslo tan especial como lo vio Juan, como lo vieron aquellos discípulos. Veámoslo especial. Veámoslo así de especial, hermano. Amémoslo. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Hay cosas de este mundo, hay cosas de esta vida que nos llaman la atención y nos quieren apartar de amar a Dios y quieren que amemos más las cosas de este mundo. Pero está escrito que el que ama al mundo no puede amar a Dios. Digámosle al Señor: yo te quiero amar más, amarte más. Y yo quiero amar menos las cosas de esta vida, las cosas vanidosas de esta vida. No quiero enamorarme de las cosas vanidosas de esta vida. Quiero amarte más. No quiero ser como Pilato, escudándome, culpando a otros, lavándome las manos, que no te sirvo por otros. Ayúdame, ayúdame. ¿Sabe, hermano? El Señor está muy contento de que usted tiene hoy, esta tarde, un corazón dispuesto para Él. Usted vino a este lugar, usted sacó tiempo, usted preparó tiempo. ¿Sabe, hermano? Ya eso Dios lo ve y Él se regocija en su corazón, porque significa que en su vida hay un lugar especial para Él. Cuando usted le canta, cuando usted ora, cuando usted le está adorando, cuando usted lee su palabra, Dios es feliz. Dios se regocija con usted, porque ve que en su vida hay un lugar especial para Él. Padre bueno, ayúdanos
a tener una respuesta positiva ante esta pregunta: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Señor, que le demos toda la honra de vida a esa gran pregunta, en el nombre de Jesucristo. Líbranos de apartarnos. Líbranos de apartarnos y de mantenernos solamente, ayúdanos a mantenernos firmes, viéndote a ti, viendo tu palabra. Señor, si alguien aquí ha estado enfermo, en el nombre del Señor Jesús te pedimos por tu favor